Estamos comentando también antes que entrara Jorge que Rosario estuvo en un cartel sobre psicoterapia y psicoanálisis, de manera que pues tendremos ahí pues comentarios especiales pues a tu presentación. Y hoy la presentación del alumno, hola Mar, la va a hacer Eugenia, que se me desapareció. Ah, no, aquí está Eugenia, sobre psicología versus psicoanálisis, que no está muy lejos de la temática, de manera que pues va a ser interesante pues por varios lados. Bueno, hoy entonces es la penúltima sesión del curso. Es un curso que fue una iniciativa lanzada en septiembre del año pasado, con características muy particulares. La idea es, una de las ideas pues fundamentales pues es no cobrar todo, pues esa obsesión por cobrar todo. Hablar mucho del capitalismo y el capitalismo y el capitalismo y cómo es posible, y por otra parte cobrar hasta por respirar. Eso no estuve pensando mucho, pues, y con los colegas con los que me asesoré y amigos, pues, algunos me decían, no, chico, tienes que cobrar porque es que si no se cobra, la gente no que recibe. Eh, Así, hay algunos que son así, pues no todos son así. Este es un curso, pues, que cualquier institución, pues, cobraría y cobra, pues, un dineral, pues, por eso. Entonces, con su estilo, pues. Ustedes vieron, por ejemplo, la clase anterior, Sebastián Sánchez, pues, un estilo muy académico, que, bueno, me gusta mucho, pues. Matilde Pellegrini, con un estilo muy clínico, pues se basó mucho en un caso, que eso transmite mucho, a muchos nos gusta, pues. Sí, hola Néstor. Am, el transmitir, pues, es cuestión un poco de gusto. Yo tengo un estilo, pues, muy informal, que a otros gusta, pues. Yo puedo estar en los otros, pero simplemente como yo creo que se puede transmitir más el psicoanálisis, es explicando lo complejo, haciéndolo fácil. Si uno no logra explicar lo complejo de manera fácil, es que no lo entiende. Ese es mi consejo, pues. Pero bueno, hoy tendremos otro estilo. Entonces vamos a ver, pues entonces, Jorge Escobar Gallo, quien es analista miembro de escuela de los foros del campo lacaniano de Medellín y de Bogotá. Entonces, al igual que nosotros otros invitados, pues ha tenido un acto de generosidad y de compromiso con la transmisión del psicoanálisis. Entonces, previamente a su presentación, vamos a seguir con esta práctica que hemos implementado, que a mí me parece que ha sido realmente un éxito, que es que uno de los participantes haga una breve presentación. O sea, hoy, entonces, vamos a escuchar a Eugenia Flores, directamente desde Oaxaca. No, El Ciudad de micro. México. Ah, desde Ciudad de México. Ah, perdón, no te ofendas. No, al contrario, qué bonito es México. Bueno, adelante, Eugenia. Gracias. Tienes entonces unos 10 minutos alrededor de... Muy bien, Adelante. sí, maestro. Buenos días a todos aquí en la Ciudad de México. Eh, Diferencias entre psicología y psicoanálisis. Para abordar este tema se revisó el material del autor David Cuellar, quien menciona 12 diferencias fundamentales entre la psicología y el psicoanálisis, enfatizando el origen de ambas disciplinas y por tanto sus particularidades epistemológicas, teóricas y metodológicas. Menciona David Cuellar, la psicología tiene diversas fuentes, que son viejas especulaciones filosóficas sobre el alma, un paradigma de ciencia del espíritu, investigaciones de las ciencias naturales, propuestas científicas de observación y experimentación.
En cambio, el psicoanálisis proviene de la clínica de Sigmund Freud y de la teorización de esta disciplina. En esta lógica, el sufijo logía de psicología alude a estudiar el psiquismo, conocerlo, tratar o discurrir sobre él, analizarlo, examinarlo al descomponerlo en sus elementos. Pero, por otra parte, el psicoanálisis pretende incluir un análisis, pero es más que lo que propone la psicología. La psicología pretende establecer un conocimiento sintético del psiquismo, un discurso exhaustivo y coherente sobre él, establecerse como una ciencia humana especializada, en lo que engloba el prefijo psico, psíquico, mental, cognitivo, intelectual, emocional. Como consecuencia, la psicología se ubica a sí misma como científica y se atribuye una legitimidad por encima de otras disciplinas que también atienden el tema de la psique humana. No obstante, la psicología no puede abordar lo psicoanalítico sin desvirtuarlo, porque el psicoanálisis no corresponde a la ciencia cultivada por los psicólogos. El autor subraya que el psicoanálisis busca explorar el inconsciente y sus efectos en la subjetividad humana a través de la escucha de la singularidad del sujeto, en una construcción de palabras que dan cuenta del entramado de lo imaginario y lo simbólico en la realidad del sujeto. No busca cambiarlo, sino que éste identifique su deseo. Después de analizar las diferencias entre ambas disciplinas, David Cuellar refiere que en el ejercicio de la clínica lo importante son los analizantes, los sujetos, y no quienes pretenden ocupar un lugar que no les corresponde, ya sean psicólogos o psicoanalistas. Entre las principales diferencias están las siguientes. La psicología es vista como ciencia humana. En cambio, el psicoanálisis no lo es ni pretende serlo. No se reduce a cualquier definición de humanidad, que por lo general resulta ser una categoría específica y demasiado estrecha. El número 2. La psicología pretende ser una ciencia objetiva de lo subjetivo. Tiende a excluir o suprimir aquello de lo que se ocupa el psicoanálisis. En tanto, el método psicoanalítico sabe que no puede aspirar a la famosa objetividad científica al ocuparse del sujeto. Lo que Freud nos enseña es a reconocer al sujeto desconocido en todo lo conocido por los psicólogos. Número 3. El psicólogo prefiere desconocer al sujeto al objetivarlo, al observarlo con objetividad, al mirarlo aun cuando cree escucharlo, mientras mira objetivamente la significación de sus palabras. La mirada objetiva es el sentido privilegiado por la psicología. En tanto, el psicoanálisis opta por escuchar al sujeto. El psicoanalista puede reconocer al sujeto al escucharlo. Número 4. La mirada psicológica percibe objetivamente cosas internas y externas, condiciones y conductas, emociones y comportamientos. En tanto, en el psicoanálisis, la escucha se dirige a las palabras del sujeto. El psicoanálisis también se interesa en lo que el sujeto piensa, siente y hace, pero todo esto lo escucha como si se tratara de palabras. El psicoanalista ve aquí expresiones simbólicas de algo más y no solo cosas aparentemente reales. Número 5. El psicólogo estudia una realidad objetiva. Es imposible el conocimiento objetivo del mundo subjetivo. El psicoanalista prefiere, en cambio, contribuir a evidenciar y examinar el aspecto imaginario de esa realidad, así como su construcción por una trama simbólica de palabras y su deslizamiento en lo real. La escucha psicoanalítica de la trama permite descubrir la forma en que se organiza internamente la realidad. Número 6. El objeto paradójico de la psicología es el sujeto, un sujeto convertido en objeto.
El objeto de la psicología es el sujeto visto como objeto, como lo que no es, como la negación de lo que es. En tanto, el objeto del psicoanálisis es algo del sujeto, del objeto de su deseo, de sus pulsiones, de sus ideales, de su angustia. El objeto del psicoanálisis es el objeto del sujeto. Número 7. El único sujeto de la psicología es el psicólogo. El paciente del psicólogo es un objeto analizado, estudiado, comprendido y tratado por el experto en psicología. El psicólogo tiene que instruirse en algún modelo psicológico para supuestamente saber lo que le sucede a los pacientes. En cambio, el sujeto del psicoanálisis es quien se analiza. El analizante es un sujeto capaz de analizarse a sí mismo. El psicoanalista debe aprender a no saber en lugar de ellos, lo que no le impide acompañarlos en su relación con el saber. 8. El saber objetivo de la psicología es el mismo para todos. Pretende ser un saber experto, válido para todos los sujetos. Pero en psicoanálisis el saber que importa no es poseído por el psicoanalista y se configura de manera diferente para cada sujeto. El saber del psicoanálisis es singular, es uno para un solo sujeto, para un analizante. 9. Los diversos legados teóricos y conceptuales de la psicología son para el gremio de los psicólogos y no son compartidos con sus pacientes. En cambio, el aparato nocional psicoanalítico no es tan solo para el psicoanalista, sino también para quien se analiza. Nociones como las del inconsciente y el cumplimiento de deseos en los sueños. La herencia freudiana es más de los analizantes que de los analistas. Número 10. Los métodos psicológicos son usados por los psicólogos y no por sus pacientes. En el psicoanálisis, la atención flotante, la asociación libre y las demás técnicas psicoanalíticas son usadas por quienes se analizan. El psicoanálisis está en manos de sus analizantes. 11. La técnica psicológica debe servir para aliviar trastornos, calmar sufrimientos, superar frustraciones, resolver conflictos, ajustar lo desajustado. El psicoanalista no adapta al sujeto para asegurar su felicidad ni para conseguir que todo encaje bien en su vida. 12. La psicología se dirige a lo que debe quererse, a lo normal, lo aceptable, lo adecuado. La meta psicológica es clara y consciente. El objeto de nuestro deseo en psicoanálisis tiende a ser oscuro, evasivo, inalcanzable, inconsciente. El psicoanálisis nos extravía por los caminos de nuestro deseo. Y es así como el autor nos lleva de una manera general, un tanto esquemática, a conocer las principales diferencias y a invitarnos a introducirnos en el psicoanálisis. Ok, gracias, Eugenia. Bueno, vamos a compartir pues algunos comentarios, preguntas que tengan. Jorge, nuestro invitado, pues te invitamos a, si quieres comentar algo o preguntar algo de lo expuesto por Eugenia. Hola, Abraham. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Disculpad la tardanza, no me fue posible llegar a la hora. Ok, entendemos. Gracias, Jorge. Jorge, si quieres comentar algo de la exhaustiva. No, yo creo que Eugenia señaló de una manera bien precisa eh, las 10 diferencias. Yo creo que yo en mi trabajo señalo algunas entre psicología y psicoanálisis, pero yo sí quiero señalar que el campo de la psicoterapia es mucho más amplio que el campo de la psicología. Y yo creo que es importante señalarlo porque estuve mirando en internet y hay más de 1.600
formas de psicoterapia en el mundo hoy. Bueno, yo les traigo el ejemplo de mi parroquia, una nacional, para que nos riamos un poquito de esto, porque, digamos, lo que evidencia que si hay 1.600 formas de abordaje psicoterapéutico, porque no hay rigor, porque en última instancia, digamos, eh, no hay un objeto en el sentido epistemológico, que yo creo que el psicoanálisis, si bien no es una ciencia, surge del sujeto eyectado de la ciencia, como lo señala Eugenia, pero se encarga de ese sujeto, es decir, en el sentido epistemológico, si hay un objeto sobre el que el psicoanálisis se encarga. Y en este asunto de la multiplicidad de psicoterapia, lo que vemos es que no hay un objeto per se. Y por eso bueno, cuando uno ve la psicología que ha evolucionado de la psicología clínica, la psicología evolutiva, ahora hay psicología perinatal, hay psicología ocupacional, hay psicología deportiva y comunitaria y social y organizativa y no hay objeto en la psicología. Bueno, tendríamos una discusión grande de qué objeto se trata en el psicoanálisis, ¿no es cierto? Que no es una objetivación realmente como lo señala Eugenia, pero sí hay un objeto sobre el que el psicoanalista opera, cree. Bueno, también a esa lista hay que agregarle psicología canina. Ajá, ajá, ajá. Bueno, gracias, Jorge. Otro comentario o pregunta de los participantes? Pero hay una anécdota, no sé si llamarla anécdota, pues una manera en que Freud caricaturizaba la posición de la ciencia, del abordaje científico. Hay que decir que es de la ciencia positivista, pues, porque hay ciencias interpretativas que no son la biología, ni la química, ni la física, y nadie discute, pues, que son ciencias, como la lingüística estructural, nadie, ni la antropología estructural, nadie va a discutir que son ciencias. Pero también en el psicoanálisis nos dejamos meter el cuento que la ciencia es solamente la ciencia positivista. Bueno, en fin, pero hay una caricatura de palabras, pues, que decía Freud, que la posición de, eh, de la psicología queriendo ser científica y entonces nada más atender a lo observable. Esa es la posición positivista. Es decir, lo que positivamente puede afirmarse que existe, solamente lo observable. Que entonces, hay muchas cosas del sujeto humano que no son observables directamente. Entonces, no las vamos a ver. Entonces, Freud decía que se parecía a la posición de alguien que en la noche, llegando a su casa, se le cae la llave de la puerta y que entonces, cuando estaba abriendo, pues, entonces se le cae la llave y se va no sé cómo llaman aquí, un poste de luz. En Venezuela decimos poste, no sé cómo se dice aquí, una barra de luz, no sé, pues, una lámpara, una de esas públicas, pues. Entonces, pues, alguien le pregunta, pero bueno, ¿y por qué? ¿Dónde se te cayó la llave? En la puerta de la casa. Pero entonces, ¿por qué la estás buscando aquí, que está lejos de la puerta? Bueno, porque aquí tengo luz. ¿Eh? Eso se parece, pues, a la posición de la ciencia. No voy a ver es donde tengo luz. Donde está lo que es, como está oscuro, no, ahí no voy a buscar. Bueno, un poco ridículo. Bueno, de todas maneras, pues muchos gremios profesionales viven de eso, pues. Gremios y los funcionarios de gobierno que atienden eso y educativos. Entonces, bueno, por supuesto, pues que eso abunda por todas partes. Bueno, entonces, y gracias entonces, Eugenia, gracias Jorge por tu comentario. Sin más preámbulo, vamos entonces a la presentación de hoy, psicoterapias versus psicoanálisis en comparación, pues no que sea contra, pues. Entonces, adelante, Jorge.
Bueno, muchas gracias. Yo estaba revisando el título propuesto por Pedro Pablo y es Psicoterapia versus Psicoanálisis. Yo he leído textos donde no aparece el versus, sino el conector lógico y psicoanálisis o psicoterapia y psicoanálisis. Bueno, yo lo he invertido un poco. Yo he propuesto el conector lógico o psicoterapia o psicoanálisis. Creo que tiene su importancia lo del conector lógico. Bueno, gracias a Pedro y a los asistentes del curso pues por invitarme a hablar de un tema siempre importante y de mucha actualidad eh, para los psicoanalistas que nos empecinamos y nos empeñamos en tratar de defender nuestro campo, su rigurosidad y que siempre buscamos deslindarnos en la medida de lo posible del campo de las psicoterapias, con la cual necesariamente tenemos relación, pero que el psicoanálisis no se reduce única y exclusivamente a ser una psicoterapia. A más de 125 años del descubrimiento de Freud, ahora el 23-24 de julio, se cumplen, creo, 130 años del sueño de la inyección de Irma, que es el sueño de para Freud se le reveló el secreto del deseo. Y más o menos por esa época empieza a surgir el psicoanálisis y en 1900 Freud publica la Trandeuton, la interpretación de los sueños. Entonces, pasados todos estos años del descubrimiento de Freud, siguen los debates, las confrontaciones teóricas y aún las sospechas sobre los fundamentos y los resultados de un análisis. ¿Cura o no cura un análisis? Es una pregunta que nos hacemos y se hace la gente. ¿Qué cura si es que un análisis es terapéutico? ¿Qué prometerle a quien se aventura en la experiencia psicoanalítica? ¿Por qué el psicoanálisis no es una psicoterapia exclusiva? ¿O cómo sustentar afirmaciones que nos proponen algunos de discutientes de este tema, que solo hay análisis terapéutico? El debate aún no se cierra, continúa abierto. Y esto es lo que yo intento, aportar para que entre todos debatamos sobre el tema. Les traigo un texto teórico y al final, si tenemos tiempo, les presento una pequeña viñeta clínica de la experiencia mía como psicoanalista para entender un poco, digamos, las diferencias. Yo creo que psicoterapia se ha hecho desde siempre, desde que el hombre es hombre, debido al poder terapéutico per se que la palabra comporta. Su poder, el de la palabra, no es solo un poder imperativo y de mando, sino que tiene un poder vocativo, esto es, de invocación y de seducción. No es casual que después de más de 350 años del desarrollo del método científico, asistimos cada vez más a un creciente y proliferante número de ofertas, no solo de las más variadas alternativas terapéuticas que intentan responder de manera rápida y eficaz al sujeto sufriente, sino que también asistimos, curiosamente, en los tiempos de la ciencia, al surgimiento cada vez mayor de credos y cultos religiosos, incluso el resurgimiento de prácticas chamánicas y de orden de índole mágico, que nos recuerdan su accionar en una época precientífica. Yo no sé en Europa, pero en Colombia, en esta región del mundo, es muy frecuente ahora el uso de ciertas sustancias como el yagé, no sé si se conoce en otras partes de América,
o la ayahuasca. Son bebidas alucinógenas que son suministradas por un conocedor del asunto, un mama, lo llaman acá en la Sierra Nevada de Santa Marta. El sujeto vive un trance psicodélico proliferación de este tipo de cosas y que constatamos en los tiempos de la ciencia, no me parece que sean accidentales. No son más que los retornos del sujeto en lo real, que ha sido hecho a un lado en las producciones de la ciencia. Marginación del sujeto constatable en todos los quehaceres que la ciencia ha penetrado, y en particular el modelo terapéutico por excelencia, que es el modelo médico. Asistimos tal vez al punto irreversible de la caída del médico del lugar del sujeto supuesto saber. No una crisis del modelo médico, cada vez cobra más fuerza, pero a la destitución del médico como figura del saber. Y yo quiero señalarlo porque yo, además de ser psicoanalista, soy de esa especie en vía de extinción que somos los médicos interesados en el psicoanálisis, y quiero señalar sobre ese punto. El médico respondió desde siempre en la historia de la humanidad hasta la época precientífica desde el mismo lugar. Lo original del acto médico desde los tiempos inmemoriales era su modo de respuesta ante una demanda de amor y una demanda de saber. Lo que se busca en el médico no es en esencia una demanda de curación. En general, la medicina cura muy poco y no curaba nada en la época precientífica. Mas, sin embargo, la consulta médica existía. Muchas veces el enfermo va al médico y lo que pretende es una autentificación y una validación por el otro del saber de su condición de enfermo. Lo que uno viene constatando es que el médico fue desalojado de dicho lugar con el advenimiento de la ciencia, y cada vez es más manifiesto. Ya el médico no está más del lado del sujeto supuesto saber, sino más bien desde el lugar de un agente distribuidor de fármacos, prótesis, dispositivos y artefactos creados con el soporte de la evidencia científica y los desarrollos de la tecnología, donde el médico no interviene ni en las preguntas ni en las respuestas. El médico solo es el distribuidor. La tesis que propone Lacan en el año 64 ante el Colegio Médico francés es que el dispositivo freudiano llegó para hacer la reconquista de ese lugar, del cual el médico fue relevado, dada la incidencia de la ciencia, los asuntos del mercado en el sufrimiento de los hombres. Me disculpan un segundo. De hecho, a propósito de la proliferación de las psicoterapias, asistimos a un número creciente de ofertas, no solo de las más variadas alternativas terapéuticas. En Internet consulté que hay casi 1.600 formas de psicoterapia, y son tantas que nos recomiendan las 25 más efectivas. Ya hay disponible todo un catálogo
y una oferta de servicios de ellas, que tienen un común denominador: la utilización de la palabra, del significante, decimos los psicoanalistas, en su dimensión persuasiva, convincente y sugestiva. Todas compitiendo en el mercado del saber, ofreciendo las formas más variadas para abordar la subjetividad, el síntoma y la concepción que se tiene de la salud mental. En muchas de ellas confluye una mezcla de técnicas que incluyen la sugestión de la palabra, su operación mágica, sino la medicina en su quehacer clásico, a través de la medicación. Otras incluyen la meditación, involucran círculos terapéuticos, grupos de autoayuda, psicodramas, y no faltan las que recomiendan la oración. Todas enmarcadas en las promesas de garantía, de armonía, completud y personalidad íntegra. Repasando algunas de las nuevas ofertas de abordaje terapéutico disponible, en eso que ya se constituye un mercado, me encontré, para ilustrarlo, con una creación colombiana al respecto. Se llama la sintergética, o una nueva visión de la salud, creada por un médico muy reconocido entre nosotros. Se llama el doctor Jorge Iván Carvajal, médico ginecostetra y uno de los principales pioneros de la medicina bioenergética en Latinoamérica. Él dice que la sintergética es una visión de síntesis de los diferentes paradigmas médicos que implementan la práctica de una medicina de la conciencia. Una mezcla de medicina científica, sugestión por la palabra y lo que él llama una técnica de técnicas orientadas a restaurar la integridad, la totalidad, donde cada territorio terapéutico será una puerta abierta hacia la totalidad. Imagínense pues, allí confluyen, según él, la medicina en su quehacer clásico, la oración, también la filosofía y la psicología, logrando consolidar una medicina del sentir en la autosugestión, la de los círculos terapéuticos y los grupos de autoayuda, que permiten una conciencia colectiva que nos permitirá fortalecer el soporte relacional como uno de los pilares de la salud en nuestra cultura, que será una cultura de relaciones humanas basadas en la comprensión amorosa. Palabras textuales del fundador de la sintergética. Es solo un ejemplo a manera de ilustrar, creo que un poco chistoso, este asunto de las psicoterapias y su proliferación. En resumidas cuentas, esta alternativa promete ser, o mejor constituirse, en el superotro, a partir de la sumatoria de todos estos otros: el de la ciencia, el otro de la religión, el otro de la filosofía, el otro del otro, diría Lacan, estableciéndose como la nueva promesa, como verdad última que garantizaría la armonía, la síntesis, la completud y la integración. Cualquiera que haya pasado mínimamente por la experiencia de un análisis, lo primero que percibe es esas cosas que le aparecen, que no comprende y que le introducen muy tempranamente en la percepción de una división constituyente de sí. Ilustra el ejemplo cómo se intenta responder a la aspiración neurótica de un otro garante, fabricando un otro cada vez más consistente a la medida de su pedido.
esto que promueve y promete la sintergética, rayando en lo delirante, nos indica que también el neurótico tiene su propio delirio cuando intenta por todos los medios hacer consistir al otro. Es de anotar que este ejemplo no es una psicoterapia en el sentido estricto, pero utiliza parte del arsenal que a estas les caracteriza, sobre todo el uso de la palabra en su dimensión sugestiva y persuasiva. En un artículo de Jacqueline Miller, psicoanalista conocido por muchos y hace parte de la AMP, escribió un artículo sobre psicoanálisis y psicoterapia. Es decir, él utiliza el conector lógico y, conector de la lógica simbólica, para resaltar los puntos de cruce, de intersección, es decir, lo que hay de común entre psicoanálisis y psicoterapia. Recordemos que el análisis surge del fracaso de la hipnosis como método sugestivo, pasando por el método catártico de Breuer, el que trató a Ana O, para constituirse como psicoanálisis a partir de la especificación de lo que Freud fue encontrando como lo que caracterizaba su método, la asociación libre y la interpretación. Ese origen del psicoanálisis en las psicoterapias no se puede desconocer y mucho menos rechazar, porque es a partir de ellas, de la psicoterapia, el psicoanálisis se define y logra especificar su campo. Y lo que en este artículo Miller describe como punto en común es el sustrato sobre el que ambas operan, la existencia para las dos de una realidad psíquica. La diferencia radica en la manera como una y otra operan sobre esta realidad. Yo agregaría que tienen en común el síntoma, la demanda y también la transferencia, y que divergen fundamentalmente en sus fines, en sus puntos de orientación que determinan el modo como en cada uno de ellas se le responde a la demanda. Sabemos que no hay más que una realidad para el neurótico, la realidad de su fantasma, la manera, el dispositivo que cada uno crea como un montaje simbólico e imaginario para situarse en el mundo, y que fundamentalmente lo protege frente a la angustia, angustia que emerge ante la presencia del deseo enigmático del otro, y que a su vez este montaje hace de cortina ante el abismo de lo que los psicoanalistas aprendimos a llamar con Lacan lo real. Pero el fantasma es la máquina que convierte lo insoportable del goce en soportable para el sujeto, mostrando, si podemos decir, su cara amable. Es decir, tramita el goce en el campo del registro del principio del placer. Esta doble función protectora del fantasma frente al enigma que presentifica la falta, el deseo del otro, hacen que el fantasma se convierta en la psicoterapia particular, privada y más íntima que el neurótico tiene. Frente al dolor de vivir, el neurótico encuentra en su fantasma su propio consuelo. ¿Qué pasa entonces cuando este consolador no funciona? Cuando algo de su papel fracasa, se me ocurre que hay varias salidas posibles para el sujeto. En primer lugar,
es posible un pasaje al acto. En segundo lugar, recurrir a un otro bien sólido, como el otro de la religión, que le inyecte sentido allí donde el sinsentido hizo emergencia ante el corrimiento de la cortina fantasmática. Les recuerdo que si el fantasma es la psicoterapia individual, la religión es por excelencia la psicoterapia colectiva. Es posible, en tercer lugar, que recurra temporalmente o definitivamente a una sustancia adictiva. Está también la posibilidad de solicitar la presencia de un otro que encarne el saber y o el poder para intervenir sobre el sujeto sufriente. Esto es, que pida la intervención médica, psiquiátrica, terapéutica o incluso la de un psicoanalista. ¿Desde dónde intervienen las psicoterapias? Desde el lugar del otro con mayúscula. No solo del otro del saber y del poder, también desde el otro que sabe gozar y que tiene la respuesta para lo que hay que hacer, dónde y cómo decidir, de lo que conviene y de lo que no conviene. Es donde es palpable que las psicoterapias son un llamado al Padre. El terapeuta, por hacer de otro, por ser el que encarna el lugar del saber vía la transferencia, es colocado en el plano del ideal. Y es sobre esta idealización estructural donde el terapeuta opera e interviene, desde donde puede convencer, sugestionar, persuadir, suministrar el medicamento eficaz, que son las armas de la psicoterapia y de la medicina para curar, entre comillas, o para silenciar el síntoma. El síntoma que para el psicoanálisis es una expresión sustitutiva del deseo inconsciente y que intentan silenciar con la noción de salud que tienen implícita las psicoterapias, que sabemos que actúan según el modelo médico, para quien la salud no es más que el silencio de las pulsiones. Quiero recalcar y resaltar que es en ese punto de la idealización estructural que al encarnar el otro, el terapeuta ocupa, donde está la mayor proximidad entre psicoterapia y psicoanálisis. Pero paradójicamente, del uso que cada uno hace de este poder que la transferencia le confiere, que puede establecerse a su vez la máxima divergencia y su carácter radicalmente opuesto para abordar el síntoma. Es de resaltar que la psicoterapia solo tiene para orientarse, por un lado, el cada vez y mayor pragmatismo que impera en los tiempos modernos, que impone para el síntoma soluciones rápidas, económicas, eficaces, y que ve en el síntoma un traspiés al dinamismo que exige hoy un mundo dominado por la productividad, la calidad, el rendimiento. Y por otro lado, la demanda de cura, igualmente rápida y también eficaz por parte de muchos sujetos. A la par de estos reclamos, el terapeuta se coloca para su paciente como representante de la realidad y como modelo de identificación. Esto hace que la psicoterapia sea la clínica de la identificación, una clínica especular que se ubique en el registro imaginario, en el registro de la rivalidad y del dominio, que ejerce el terapeuta en el lugar del yo ideal sobre el yo del paciente,
es básicamente lo que ofrece la psicoterapia, un tratamiento de lo real por lo imaginario. Y es en ese punto donde se ve claro, al menos para mí, cómo las diferentes propuestas psicoterapéuticas vehiculizan los ideales que caracterizan al amo de los tiempos actuales. Mezcla de ciencia, capital, economía y mercado. Una psicoterapia que está al servicio del otro, del gran otro social y el otro de lo político, que prescribe no solo el saber, sino los objetos que le convienen al sujeto, también las formas de goce adecuadas. Y esto es central, porque se puede ver que las relaciones psicoanálisis-psicoterapia tienen más allá de las implicaciones clínicas radicales, implicaciones políticas e implicaciones éticas. Por su parte, el proceder analítico tiene otros puntos de orientación, por fuera de las exigencias de funcionalidad que habitan el deseo de curar que caracteriza al médico o al terapeuta. En primer lugar, hay para el psicoanalista una teoría del sujeto. Tiene la noción de la estructura del sujeto como un universal y ve en el síntoma una de las manifestaciones singulares del sujeto como respuesta frente al universal de la estructura. Encuentra en el síntoma el psicoanalista no solo su carácter displacentero y su conducción de obstáculo, sino que se hace del síntoma una herramienta de la cura. A la urgente demanda de cura del paciente, el analista opone al deseo de curar el deseo de saber que caracteriza esa función, que en última instancia opera en una cura que se llama el deseo del analista. Trata de movilizar al sujeto en relación a este, implicándolo en la responsabilidad de aquel en la constitución de su síntoma y convirtiendo este en una pregunta para el sujeto, dirigiéndose al otro, pero decantando en él, más allá de su desciframiento significante, de su desciframiento simbólico, decantar su ciframiento de goce, la dimensión de real que el síntoma tiene. Un sujeto, al inicio de una cura analítica, más allá de su queja, tiene y consolida un síntoma. Por eso hablamos de las entrevistas preliminares. Es el tiempo para que un sujeto cristalice, precipite algo de su síntoma en esa parte inicial de la cura. Para que al final, después del recorrido por la historia de su inconsciente y del desprendimiento que le es posible, más allá de esa envoltura significante en el que construye su síntoma, termine por reconocerse en ese sé del ser, encontrar la solución al enigma del comienzo, porque al final ha de cambiar el estatuto de tener un síntoma al estatuto de serlo. Ya no se tiene un síntoma como el principio, al final se es el síntoma. Reconocerse en él, adquirir una identidad propia, es lo que posibilita una cura analítica. Recordemos que de lo que sufre el neurótico, en esencia, es de su anonimato. Él es un sin nombre. Él está en tanto ausente en el mar de los nombres propios, dice Lacan en su versión del sujeto. Y a la pregunta del qué soy, a la indeterminación subjetiva
que el lenguaje, que el significante impone, el síntoma, para los psicoanalistas, en la orientación y perspectiva de nuestra clínica, el síntoma se convierte en respuesta y también en solución, paradójicamente. A diferencia de la psicoterapia, el psicoanálisis no lo silencia, por el contrario, le presta la palabra, lo invita a hablar, porque ve en él el llamado a gritos del sujeto que lo padece. En resumidas cuentas, un análisis solo es posible a condición de servirse del síntoma. El síntoma, como la luna, tiene dos caras. En el análisis se trata para el analizante de ver ese lado oscuro, donde se hallaba resguardado en tanto sujeto. Y para el analista es el deber de dirigirlo hasta allí. En el título que yo propuse, psicoanálisis o psicoterapia, yo varié el conector lógico y propuse el O. El I es el conector lógico de la conjunción y yo propuse el O de la disyunción. En lógica se llama el BEL y del cual nos da razón Lacan en el seminario 11. Una de las formas del BEL, o mejor uno de sus usos, es el del BEL exhaustivo, que exige una elección, lo uno o lo otro, para distinguirlo de otro uso, este no tan exhaustivo, o lo uno o lo otro, cualquiera da igual. Es decir, que este uso del BEL exhaustivo, el que yo propongo, obliga a una elección y, a mi juicio, no se introduce en el registro de la ética. Y es preciso en el punto donde el analista, por lo escrito atrás, encarna el lugar del ideal, donde debe elegir para abandonar dicha idealización y servir de soporte al objeto A. Imagino que en el desarrollo del curso han hablado del objeto A. Un objeto A que es separador. Y por eso el análisis o el lugar del analista propone una hipnosis a la inversa. Donde el analista encarna al hipnotizado. Quien se tiene que despertar es el paciente. Nos dice Lacan en ese mismo seminario, en el seminario 11. Es esta maniobra que impone la lógica de la cura y que más que una maniobra técnica es una maniobra ética, la que exige un deseo. De aquí el quien dirige la cura para poder llevarlo hasta allá. Es solo por la incidencia del deseo del analista en este punto preciso donde radicalmente psicoanálisis y psicoterapia se separan y donde el campo del análisis toma su especificidad propia. Me imagino que han hablado del deseo del analista en el curso. Es un elemento central en la articulación de la experiencia clínica del psicoanálisis. Y es desprendible como el artificio de lo que funcionó en la cura para un sujeto al final de la misma. Cuando se da cuenta de que el motor de la misma, en que es el mismo deseo del analista, se revela como el que en última instancia operó en el análisis y en el que logró mostrar su verdadero rostro y su verdadero objeto, al desanudar la estructura del deseo, en tanto el deseo es el deseo del otro. Y vuelvo sobre esto porque es esencial a mi manera de ver para pensar lo que nos une a las psicoterapias, pero en esencia lo que de ellas nos separa. Y por eso es importante decir
que el deseo del psicoanalista es un deseo separador. Podríamos preguntarnos dónde radica para el análisis su poder terapéutico. Esto que le hace decir al mismo Freud en su texto sobre psicoterapia, que el método analítico es el de más penetrantes efectos, el que permite avanzar más lejos, aquel por el cual se consigue la modificación más amplia de la enfermedad. Bueno, y que pudiéramos decir que el psicoanálisis es la psicoterapia. Y abandonando ese la con mayúscula, y abandonando el criterio clínico, resalta Freud la ganancia epistémica, que a juicio de Freud es lo que hace al psicoanálisis la experiencia mucho más interesante, porque es el único que nos enseña algo acerca de la génesis y de la trama de los fenómenos patológicos. Es decir, no hay análisis sin una ganancia de saber para cada uno. Por muy temprano que se haya abandonado la cura, siempre hay una ganancia de saber, que yo creo que la psicoterapia no ofrece. Hay que enfatizar todo esto porque de primera mano el psicoanálisis aparece como una estafa, como una engañifa, si decimos que el síntoma está en el inicio y que al final nos quedamos con el síntoma. Pero el inocente que desee emprender esa aventura, ya que al final el analizante no se encuentra con una forma acabada de sí, tampoco encuentra un significante último que lo nombre, y mucho menos el objeto que lo complete. Pero así es la condición humana, por habitar en el lenguaje. Pero de otro lado, el análisis como praxis no se ha constituido ni lo hará en una nueva promesa. No es un nuevo evangelio que anuncie la buena nueva. Tampoco el analista en su práctica puede hacer derroche de promesas al que individualmente solicite su ayuda. Esa escasez de promesas resalta el carácter de aventura, de apuesta que la empresa analítica tiene. Y tal vez, y esto si el analista logra estar a la altura de su responsabilidad en dirigir la tarea, podrá a lo sumo, y eso sí que no es una estafa, prometer para el analizante alcanzar no el estado de la beatitud, no el estado de la completud, pero sí las coordenadas de su deseo. No es poca cosa, ya que el deseo es lo único que justifica la existencia. Y además, es el deseo el que en un análisis resulta ser terapéutico. Es la toma del deseo lo que en última instancia cura la inhibición, cura la angustia y cura la culpabilidad. Lo que indudablemente es la peor de las estafas es la apuesta por el padre, en el que se sostienen las psicoterapias. Que La apuesta por, perdón, Jorge, la apuesta por, lo que indudablemente es la peor de las estafas es la apuesta por el padre, en el que se sostienen las psicoterapias, y al reducir el síntoma al silencio, objetivan al sujeto, imponen el mayor de los sacrificios, el del acceso al deseo, con las consecuencias y con los estragos que ese más de goce que siempre transmite el fantasma y acarrean a todo sujeto. Pedro, ¿cómo estamos de tiempo? adelante, Jorge.
me oyeron decir, un poco en contra del título, que pudiéramos decir que el psicoanálisis es la psicoterapia. O sea, no y, no o, sino psicoanálisis, la psicoterapia. Pero ese L escrito con mayúscula. He utilizado con esa expresión, parodiando un poco a Lacan en su frase polémica cuando dijo la mujer no existe, para aclarar que no hay la mujer, pero resaltando que lo que planteaba Lacan con toda claridad no es cuestionar el significante sustantivo mujer, sino que lo que Lacan discutía es el artículo definido la, que en francés como en castellano revela la universalidad. De igual manera, pero en sentido contrario, al plantear que el psicoanálisis es la psicoterapia, es para acentuar cómo solo el psicoanálisis la asegura. Es decir, asegura sin par, sin rival y sin competencia las posibilidades de psicoterapia para un sujeto. Es decir, el trabajo analítico produce un efecto inequívoco y duradero sobre lo real del síntoma, al tocar su matriz de goce, más allá de su envoltura simbólica. El psicoanálisis podrá ser la mejor oferta en el mercado del saber. Una frase de Lacan en la nota italiana. Podrá ser el mejor, pero dependerá, como siempre, de que haya psicoanalista, lo que no es seguro. Resulta bastante inquietante para el futuro del psicoanálisis, pero de eso depende su futuro, de que haya analista. El psicoanálisis, a pesar de sus vicisitudes y de sus fronteras, es incompetidor. Produce efectos resolutivos y curativos sobre los síntomas. Es sin duda. Pero además tiene un efecto ético que no lo ofrecen las psicoterapias. Porque se trata, en última instancia, de una perspectiva del sujeto frente a lo real de su goce. Además, el análisis le ofrece un saber que el sujeto desconocía antes del análisis mismo, sobre lo real del goce, albergado en la repetición y en el sufrimiento. Adicionalmente, el psicoanálisis no hace falsas promesas de completud y de bienaventuranza. Todo lo contrario, acentúa la división y, acentuando la división, produce un efecto terapéutico. Y curiosamente, que un sujeto pueda advertir de lo imposible en el saber, al llevarlo hasta el tope de lo incurable, curiosamente, eso también tiene beneficios terapéuticos. Bueno, ese era mi trabajo. Si nos queda tiempo, le resumo una viñeta clínica de una paciente que yo acompañé durante un tiempo, que efectivamente hizo una psicoterapia, no hizo un análisis, nos ilustra las diferencias entre psicoterapia y psicoanálisis. Y yo creo que la mayoría de los analistas, en última instancia, nos encontramos en el día a día con estas situaciones de pacientes que, al ganar cierto beneficio sobre el sufrimiento, sobre el síntoma, abortan su cura, lo que es lamentable. Bueno, eso era lo que tenía para ustedes. Nada más eso. Bueno, muchas gracias, Jorge, pues, por esa elaboración
tan rica, compleja, pues terminando en esta ilustración clínica. Un comentario pues para todos. Eventualmente en las clases se mencionan alguna viñeta clínica cuando, lo cual es siempre útil, pues en algunos casos pues, siempre se cambian datos, qué sé yo, para proteger pues la privacidad del paciente. En algunos casos como este, pues vamos a borrar la referencia. Entonces la grabación nos saldrá pues esto, ¿no? La solicitud de Jorge siempre pues es algo que consideramos, es algo apegarse a eso. Bueno, algunos comentarios iniciales, uno un poco en son humorístico, recordando lo que comentabas de que tienes un paciente que una... Bueno, te- las cosas que suceden en la clínica. Tuve en un tiempo un paciente psicótico, consumidor de marihuana. Un día fue a la sesión con su cigarrillo de cannabis. Me invitó a que yo lo fumara. Bueno, otros pacientes que llegaron después, me imagino que habrán sentido el olor y dirán, caramba, esta clínica del doctor Escobar, caramba, es un poco rara, utiliza aquí uno. Yo creo que, bueno, en América, por nuestra historia indígena, son muy frecuentes estos recursos, pero creo que son universales, posiblemente en Asia, en África, en México, en la parte norte de América, utilicen otro tipo de sustancias. Ahora se está poniendo de moda los hongos, las microdosis de hongos, la psilocibina, no sé si la han oído mentar. No. No. Bueno, fíjate, yo no sé si recuerdan el libro de Carlos Castañeda, posiblemente Berenice y Eugenia con toda seguridad, pero algunos que están ahí moviendo la cabeza, leyeron el libro de Carlos Castañeda. No recuerdo el nombre, si alguno lo recuerda. Berenice lo recuerda. Enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan, en donde es un libro precioso, pues el hombre escribe muy, muy, muy bien, ¿no? Viaje a Y, Ixtlán, ah, viaje a Ixtlán, ese Ixtlán. es otro. Viaje a Ixtlán Claro, es yo el tengo siguiente. varios, varios Entonces, libros de Castaneda. exacto. Entonces, bueno, él habla allí pues de algunas prácticas chamánicas, en un lenguaje precioso, pues el tipo realmente es un escritor pues sublime, ¿no? Este, mm, em, u- u- una cosa que tú señalabas estos días en otro espacio, que es la sensibilidad al significante, que a veces pues hace que uno escuche una cosa pues la empate con otros significados a los que el emisor quiso darle. Tú en algún momento dijiste parodiando a Lacan. Pues yo escuché para odiando a Lacan. Sí, a veces uno lo odia. Este, bueno, a ver, entonces se puede tomar pues por muchas partes. Voy a comenzar con una pregunta. Si puedes ampliar precisamente el punto donde te pregunté porque se me perdió una palabra, que decías que con relación a las psicoterapias en general, tú me corriges cualquier imprecisión que tenga, pues lo peor lo peor de la psicoterapia era el acudir al padre. Algo así, pues, pero si pudieses ampliar un poquito eso, ¿qué es lo que querías decir allí que no logré percibir? Bueno, el padecimiento fundamental del ser humano es que no hay un otro. No hay un otro de la garantía. Y que cuando vemos al niño, yo particularmente tengo un nieto,
pequeño, que lo he visto atravesar esa etapa. Que ahora tiene 6 años, pero hace 2 años, en una crisis de llanto, le decía al padre que era un inútil. Era un... Inútil. El niño se angustiaba, se le presentificaba la muerte y el padre allí era un inútil. Y entonces siempre buscamos un otro que sea útil ahí, que responda. Entonces el neurótico busca un otro consistente, un otro que responda. Por eso la eficacia de la religión. Entonces la psicoterapia funciona ahí, en un otro que responde, un otro que sabe, un otro que orienta, un otro que sabe lo que conviene. Entonces sí pienso que es una verdadera estafa, en el sentido de que nos vende una falaz promesa, es la existencia de la garantía, que es lo doloroso de la travesía analítica y lo que lo hace tan difícil, tan largo, porque lo que hace el neurótico es construir, o lo que hace el ser humano, para no hablar de estructuras, es construir un otro consistente. Hacer de consistir ese otro se toma su tiempo. Y es lo que hace la parte difícil de la salida de un análisis. Ok, ok, gracias. Fíjate Eh, que, ajá. fíjate Pedro, el ejemplo clínico no lo ilustra. Bueno, de tantas cosas que se me ocurre comentar, a varios analizantes de larga data en mi clínica les ha ocurrido eh, de comenzar anhelando, anhelando un hijo, pensando que nunca lo iban a tener alguno, o sea, múltiples situaciones. Y el día pasado veía un analizante que tiene un bebé pequeño que nació estando ella en análisis. Y bueno, con todo lo que pasó, pues la situación en la que ella llegó, y ella decía pues que era un hijo del análisis. Entonces, bueno, fue una frase que me gustó. Pero de tantas cosas pues que se presentan, el día pasado una pacientica de 14 años está embarazada de relaciones con una niña de 14 años, pues, de descuido, pues. Bueno. Fíjate, volviendo a lo de las 1.600 casi psicoterapia, hace rato estaba, lamentablemente salió Angelita Balcázar, que es comediante, humorista. Pues, era una buena ocasión para hablar del efecto terapéutico del humor. Pero tenemos acá a Rosario Gonda, quien es fisioterapeuta, que se mueve en el mundo del psicoanálisis. Todavía no es psicoanalista, pero en su práctica como fisioterapeuta pone en juego algo de lo que ha aprendido en el mundo del análisis, que es la escucha, que es la escucha. Entonces, pues yo me quedé, el día pasado que me lo comentaban, me quedé pensando pues, en eso, cómo puede cambiar una práctica incorporando algo de la escucha psicoanalítica. No sé si puedes compartir algo de eso con nosotros, Rosario. Micrófono. Bueno, un poco aliviar la angustia del problema que trae la persona, porque no es solo el dolor, la lesión, sino la angustia por la que pasaron cuando gente que viene con un dolor cervical y ha tenido terribles accidentes y nadie les ha escuchado eso. Entonces, un poco es poder hablar de eso y aliviar ese dolor emocional, ¿no?
Sí, porque atrás de una lesión hay una historia. Y un poco es eso también, ¿no? Escuchar, porque lo que decía Jorge, que el médico, ¿cómo son los médicos? A mí los pacientes me venían diciendo que el médico ni les había escuchado. Lo único que miran es el ordenador. Y entonces digo, bueno, o sea, usted me está escuchando, a mí el médico ni me escuchó. Y es una cosa de todos los días. La gente va al médico, el médico se pone a teclear en el ordenador mirando los datos, mirando la historia clínica, pero no escucha lo que le dice la gente. O sea, no, como que no hay un interés, no tienen interés en escuchar lo que le pasó a la persona. Van a lo que es la lesión. ¿Qué le pasa? Ay, me duelen las cervicales. Entonces, vale, pase a fisioterapia, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? Preguntas sencillas. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pero eso no se lo preguntan. Y si se lo preguntan, la respuesta está solo relacionada con el dolor físico. Bueno, le voy a dar un calmante y pase a fisioterapia y nada más. Escuchar un ratito más hace mucho. Bueno, es interesantísimo y tiene mucho que ver, creo yo, bueno, Jorge nos ampliará ahorita. Eh, aquí veo que regresó Angelita, que nos hablará de la de la risoterapia. Tiene mucho que ver, ilustra mucho lo que tú dices, Rosario, me parece, pues que con parte de las múltiples cosas que nos exponía Jorge, que es el paciente que objetiva perdón, el médico que objetiva al paciente y lo que Eugenia mismo proponía o explicaba en general, pues de la psicología. Ven que entonces el paciente no existe como sujeto, sino simplemente es un objeto y entonces el médico tampoco, él deja de existir también, pues como realmente como sujeto supuesto, ¿sabes? Lo que está ahí entonces es como un gestor de datos y de cosas pues que le pone la ciencia, la farmacopea, los laboratorios, los constructores de equipos, pues. Pero bueno, esperemos el comentario de Jorge antes de darle la palabra a Eugenia y a Charo. Este, ujú. Sí, indudablemente, lo que yo señalaba es, con el advenimiento de la ciencia y sobre todo de la tecnología, de todo este montón de dispositivos que ahora hacen parte del arsenal terapéutico, el médico es enajenado de su lugar histórico como aquel que encarnaba la posibilidad de respuesta para el sufriente, de lo que en última se trata, es la relación del sujeto con el saber. Eso es lo que nos hace pregunta desde siempre, desde que hablamos. Y el médico estaba encarnado, porque el médico, antes del siglo XVIII, ¿qué había para la medicina? Escuchar los pacientes y algunas plantas, y en el siglo XIX algunas extracciones, la morfina, la cocaína, pero realmente los dispositivos, las grandes conquistas médicas en los antibióticos surgieron en el siglo XX. Entonces el médico fue desplazado a ese lugar y obviamente por el advenimiento de la ciencia termina reduciendo el sujeto a su órgano, como lo señala Rosario con el ejemplo de la cervical. Para él es la cervical, para el terapeuta. Y, y yo creo que hace parte de la crisis frente a los médicos en general en el mundo, la queja de que el mundo ya no, de que el médico no escucha, ya no mira porque mira el ordenador. Y bueno, otros hicimos una medicina distinta. Yo fui médico activo hasta hace 3 años
hicimos una medicina distinta que a mí particularmente me permitió unas aproximaciones en el quehacer médico completamente ilustrados desde el psicoanálisis, como lo señala Rosario, como permitir una cosa más y realmente transformadora. Tengo el recuerdo de un niño que me lo llevaron porque no aprendía, un niño de 7 años, no aprendía nada, no sabía leer, no sabía escribir, no paraba bolas en clase y la mamá le dijo que lo llevara al médico para que lo medicaran porque tenía déficit de atención. Este niño yo no lo vi sino una vez en la vida y no lo olvido, porque cuando me llevaron al niño para que le formuláramos Ritalina, los que conocen Colombia, sobre todo Pedro, que vivió aquí con nosotros, el departamento del Chocó es una población afro que nutre gente pobre, muy marginal, pero que nutre los equipos de fútbol, los grandes deportistas de los equipos de fútbol que surgen en Colombia y que van al exterior, son población afro de esa ribera del mar, del lado del occidente colombiano. Este chico era un negro, un afro de 6, 7 años, y cuando yo lo vi, yo dije, a este le debe gustar el fútbol. Y la pregunta que le hice, bueno, chico, ¿y a ti qué deporte te gusta? Y me dijo, a mí me gusta el motociclismo, no fútbol, motociclismo. Y entonces le pregunté, ¿y qué sabes de motociclismo? Me habló de todas las marcas de motos en el mundo, de todas las competencias internacionales, de los grandes corredores de motociclismo. Este muchacho contaba una historia y tenía un saber sobre el motociclismo, sobre las motos. A mí me sorprendió, pero la más sorprendida fue su madre. Su niño no era un tonto, no era alguien, pues seguro que no atendía a la maestra, porque a lo mejor lo que la maestra enseñaba no le generaba la más mínima curiosidad, pero con solo esa pregunta y el saber que este niño elaboró en esa consulta de 20 minutos, se cayó la demanda de medicar al niño y no sé en qué terminó el niño, pero ese solo gesto de hacerle esa pregunta produjo, digamos, una subversión en la consulta misma. Si este sujeto se encuentra con un médico, lo manda a donde un psiquiatra o donde un neurólogo, hoy por hoy estaría tomando Ritalina. Es un pequeño ejemplo de que podemos transformar nuestras prácticas, no solamente psicoanalíticas, sino porque Bueno, tenemos, si terminaste, no, Jorge, porque yo tengo, hay un montón de quehaceres, no sí, solamente de psicoanálisis, que tienen efecto sobre el sujeto, como el que sí, tú haces, como el que hacen los pedagogos, como el mm, que hacen los humoristas. Es decir, hay prácticas que impactan al sujeto, sí, no es solamente el bueno, psicoanálisis. exacto. Sí. Yo tengo el caso de una paciente que vino con el dolor cervical ese que comentaba. Y le dije, ¿y eso cómo fue? Bueno, me contó de un accidente que había tenido hacía un año y habían fallecido varios familiares que iban con ella. Y cuando pasó a la camilla para hacer el tratamiento, la mujer se puso a llorar de la angustia que tenía, aguantando toda esa angustia sin hablar con nadie, sin que nadie le escuchara eso. Le digo, cuénteme, ¿y eso cómo fue? Y ahí empezó. Bueno, fue Bueno, un ratito, pero quiero decir que era un dolor cervical con tremenda historia por detrás. Un muy ejemplo, ¿no? interesante, ¿no? Ajá. Ahorita cuando hablaba Rosario, y que Jorge mencionaba que hay múltiples prácticas que tienen efectos sobre el sujeto, me acordé de otra, este,
que es la enfermería. Me acordé porque María Luisa Pérez Salvia es diplomada en enfermería, pues, con toda seguridad, pues, que tiene, pues, muchas historias de eso, pues. ¿Cuántas veces uno, habiendo sido paciente, no se ha sentido perdido y tratado como una cosa, pues, en un hospital, en una institución hospitalaria, pues? Y de repente llega alguien con un poquito de humanidad, pues, y que tiene un trato humano, pues, y que cambia tantas cosas, ¿no? Pues al respecto. Bueno, más adelante continuaremos hablando y de repente María Luisa quiera compartir con nosotros, pues, alguna anécdota que seguramente tiene muchas, pues, al respecto. Eugenia, Eugenia Flores. Sí, gracias. Gracias, sí, maestro. Hablando, retomando lo que usted mencionaba al principio, psicoterapia y psicoanálisis. Nos comenta el caso de un analizante que va a tomar ayahuasca como un ritual, una psicoterapia una vez al mes y también acude con usted a psicoanálisis. Uh-huh. En este caso, ¿cómo se combinan pues estas dos disciplinas? Porque hay un deseo de saber. Este analizante, la ayahuasca supuestamente es para abrir estados de conciencia, para saber, para conocer. Eh, y el psicoanálisis, pues también estamos viendo el inconsciente. Entonces, ¿cómo podría ser la experiencia de usted como psicoanalista? Y en este paciente se están combinando dos disciplinas, dos terapias. Lo que normalmente, Eugenia, pasa con estos pacientes es que van a las sesiones de yagé o de estas, de estos psicodélicos y lo que uno ve es que tienen una especie de manifestación del inconsciente, es decir, aparecen, es una especie de delirio, eh, incluso para algunos aparece como un sueño, son una mezcla de imágenes, sensaciones. Bueno, muchos de ellos lo traen al dispositivo como un sueño, como la manifestación de un hecho inconsciente. Bueno, y surgen cosas. Lo que pasa, lo que llama la atención es que estos fenómenos siempre son acompañados por alguien. Un taita, un mama, una figura generalmente entre nosotros, un indígena, no cualquiera, con cierta experiencia, como en este tránsito por la experiencia del psicodélico. Pero fundamentalmente, estos sujetos viven esa experiencia y la traen al análisis por lo que eso produjo, por lo que les permitió recordar, por lo que les permitió asociar. Eh, Tengo un paciente que llevaba muchos años. Yo creo que la experiencia que me surge a mí con este tipo de situaciones, porque tengo por lo menos 3 o 4 pacientes que recurren a eso con cierta periodicidad, no es proscribirlo, no es prohibirlo. Y yo creo que ese material que surge en esa experiencia se ha convertido en trabajo para el análisis mismo. Me parece que es en esa perspectiva, tratarlos como que allí aparecen unas formaciones del inconsciente que para ellos tienen algún valor y que los trabajan en el dispositivo clínico. Ok. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Charo, más adelante quisiera volver sobre ese empeño. Pues, dos cosas. Una es que a veces, pues uno, aun cuando se coloque como psicoanalista, hay ocasiones en que se encuentra con pacientes
por lo menos en mi opinión y mi experiencia, pues hay pacientes con los que yo me planteo fundamentalmente un trabajo terapéutico. No es que descarte que algún día pueda hacer análisis, pero es que hay pacientes que llegan a un estado tal que tengo que concentrarme es en un trabajo terapéutico. Pero más adelante de repente podemos volver sobre eso. Pero otro punto es ese empeño de la psicoterapia, a veces ingenuo, pero también peligroso, de ese empeño por quitar el síntoma. Y el síntoma cumple una función. Primero, el síntoma cumple una función. La parte metafórica del síntoma se puede aliviar, qué sé yo, pero también el síntoma tiene algo, la manera más ilustrativa que yo consigo que está pegado al cuerpo. Y es con eso que uno vive, es el motor de la vida. Así eso tormente, ahí está el motor de la vida. Si uno logra conectar el deseo al síntoma, bueno, tiene un propulsor ahí aéreo. Pues. Bueno, más adelante quizás volvemos sobre eso. También querría, después de Charo y del comentario de Jorge, pedirle a Angelita, pues si puede comentar algo del humor, del efecto terapéutico del humor. Y bueno, también si María Luisa quiere compartir con nosotros alguna anécdota de su trabajo como enfermera en donde se ve pues muy a menudo pues el tratamiento de las personas como objetos. Bueno, Char, Hola, buenas tardes. Bueno, Pedro, ya has dicho algo un poco de lo que iba a preguntar, pero yo quiero preguntarle a Jorge, porque le he oído, se lo digo literal, que al final del análisis el sujeto se convierte en síntoma. Yo creo que otras veces lo he oído como al final del análisis hay una identificación al síntoma. Yo quiero preguntar, no sé si es muy naif, ¿algún ejemplo de esto? O sea, ¿qué significa que el sujeto al final de un análisis se convierte en síntoma o se identifica el síntoma? Porque si uno entra con angustia, por ejemplo, con mucha angustia, con ataques de angustia al principio del análisis, ¿qué significaría al final del análisis? Si esto se puede contestar. Ajá. A Jorge, es una pregunta para Jorge. Sí, O bueno, para Pedro, para cualquiera de los dos. sí, claro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, digamos que el síntoma sufre modificaciones muy importantes. No es el mismo síntoma del ingreso, el mismo síntoma del final. Y eso hay que decirlo con cuidado porque, bueno, eh, si yo voy a salir con el síntoma, entonces ¿a qué voy al análisis, no? Entonces, es un síntoma modificado, es un síntoma endurecido, pero no es el síntoma del comienzo. Y es un síntoma que ha permitido, digamos, cierto desciframiento de su matriz simbólica, porque está sujeto, pero detrás de ese significante tiene que haber un goce particular de ella. Eso, si esta mujer hubiera continuado su análisis, hubiera ido, digamos, purificando ese significante, decantándolo y extrayendo una matriz de goce que al final queda para el sujeto. Y que es muy interesante porque el síntoma tiene para todo sujeto un carácter subvertor. Es la manera como nos oponemos al otro del lenguaje, que intenta normatizarnos, que intenta formatearnos en la vida. El síntoma es objeción y al final es un síntoma objetor, digamos, condensado, purificado, que tampoco es que podamos decir, este es mi síntoma y que lo podemos nombrar, ¿no? Es un punto donde el sujeto se da cuenta que el inconsciente ya elaboró lo que podía elaborar sobre ese síntoma, que ya ese síntoma que queda como resto es incurable y que lo mejor que le queda a uno es identificarse a él. Yo soy eso. Pero es un síntoma que tiene, digamos, una cara, yo no sé para todos los sujetos, pero en mi caso es una cara que me sacó de lo mortífero de la vida, que da un goce, pues como es el goce, tampoco es lo más presentable,
pero le quita el carácter mortífero y lo relanza en el carácter vivificante y libidinoso de la existencia. Entonces, queda el síntoma, pero es un síntoma que no es el del principio. Bueno, particularmente, la angustia no es un síntoma. La angustia es una manifestación de lo real, es una presentificación de lo real. Yo era un ser extremadamente angustiado en la vida. Y si algo me produjo el análisis, fue deslastrar la angustia. No sé si volverá a aparecer, será posible porque lo real es lo real, pero yo que era un eterno angustiado, no lo soy más. Michu. Y otra cosa que has dicho, bueno, no tiene nada que ver, pero con lo de la paciente del aborto, luego has dicho abortó la cura, y yo pensé, cambió un aborto por otro. Bueno, ya lo has dicho tú, ya Sí, lo sí, sabes. sí. Esta Gracias. mujer, Sí. lo que pasa es que la maternidad produce una obturación de la pregunta por la feminidad. Y posiblemente la solución temporal que ella encontró le dure unos años. Toda Cuando la los hijos vida. crezcan, cuando los hijos hablen, cuando los hijos se vayan, es posible que retorne la pregunta por la feminidad y que esta mujer. Gracias. Ok. Acabo de recibir una paciente, hoy vino a su segunda cita. Es la segunda vez que intenta un análisis. La primera vez que intentó un análisis fue porque se angustió por la idea de ser madre. Empezó a ir a la madre. No lo sabemos. Fue un acting out, como lo señalas, sin duda. Gracias. Bueno, bueno, no sé, María Luisa, si nos quieres comentar alguna, no, por ahorita no. Angelita, a ver, entonces la psicoterapeuta humorística. Yo quiero hacer más bien una pregunta porque había perdido un rato de la exposición de Jorge y luego él también dijo que él también se refirió a al humor, ¿no? A lo que hacen los humoristas y, y tal como lo dijo, a mí o sea, lo repregunto, ¿no? Como para que me diga a qué se refiere, porque claro, la vez pasada que yo presenté un poquito sobre el humor, y lo que me acuerdo ahora y lo que creo que me quería centrar era en esta forma, en esta función que hace un chiste, ¿no? Que yo lo expresaba como el efecto este de la sideración, de que primero te lleva a un lugar de desconcierto y de pronto se hace la luz, ¿no? Que es más o menos para mí el efecto que tiene cualquier intervención psicoanalítica. En ese sentido, sí que me parece eh, productivo utilizar el humor, pero yo ahora me echo la pregunta al escuchar a Jorge, porque no o sea, me ha sonado como fuera del espacio, del dispositivo psicoanalítico, ¿no? O al menos yo lo he llevado ¿no? Me echo el pensamiento de, o sea, yo cuando estoy sobre el escenario haciendo stand-up, con un chiste que cuento, también puedo llegar a algo en el inconsciente de alguien del público. En eso no había pensado. En llevar el humor al dispositivo, sí, pero llevarlo psicoanalítico al escenario del stand-up, no, a eso no lo había pensado. Fíjate, Ángela. Angelita te llamas, Angelita. Sí, Angelita, Con Angelita. diminutivo. Bueno, Angelita. Bueno, no en vano el humor es transcultural. Yo creo que no hay cultura sin humor.
Mm, Bueno, y yo creo que el humor es una forma de tratamiento del sufrimiento, pero por un asunto, porque el psicoanalista en la cura hace un poco de humor. Eh, Porque apuntamos, de alguna manera, el sufrimiento humano es por estar parasitados por el lenguaje y por las trampas que el lenguaje nos crea, sobre todo la trampa del sentido, que vivimos pensando siempre en el sentido último de la existencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estamos? Todas esas preguntas, digamos, por la vía del sentido, son los que nos llevan al análisis, a tratar de buscarle sentido al síntoma. ¿Y qué hacemos los psicoanalistas? Utilizamos la interpretación para quebrar el sentido. Ahora cuando Pedro dijo, parodiando a Lacan, resonó odiando a Lacan. Y eso produce un poco de humor porque nos la pasamos amando a Lacan, hacerlo existir, leyéndolo todo el tiempo, lo dijo Lacan, lo dijo Lacan, lo dijo Lacan. Y que Pedro haga sonar el odio que está en todo amor también, eso produce un poco de risa. Entonces, el humor tiene efectos sobre el comediante, sobre el que cuenta, sobre el que hace humor, pero tiene efectos en el público, porque lo que termina revelando el humor es el sinsentido del lenguaje, sí. que es muy interesante, nuestra apuesta clínica. Yo se los digo porque lo tengo fresco de una sesión de ahora. Una paciente que lleva unos 3 años conmigo empezó a hablar de mi error, mi error, mi error, mi error. Ella habla inglés y yo le hice resonar el mirror y eso la llevó a otro mundo en la asociación. Entonces, es muy interesante porque los psicoanalistas trabajamos con el lenguaje, pero fundamentalmente para hacerle revelar al sujeto el sinsentido que hay en el lenguaje. Y eso lo hace el humorista todo el tiempo. Sí, 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 Sí. sí, hace poco escuché, o sea, antes de ayer, un cómico brasileño, habla en castellano, pero tiene un poquito de portugués en las palabras, y decía, bueno, yo como buen latino, mi padre es del archipiélago Apertabac, que es me encantó, me parece una manera sofisticada de decir que su padre se ha ido a por tabaco, ¿no? Y no ha vuelto, ¿no? Pero el archipiélago Apertabac, me encantó. Este, bueno, a veces en el análisis ocurre el humor sin que uno lo tenga previsto. Eh, Qué sé yo, recuerdo un caso de hace, pues, que comenzó pues ya hace un par de años, de eh, un paciente que había sido tratado como loco toda su vida. Este, y bueno, ah, comenzamos y pues, las entrevistas iniciales, las entrevistas preliminares, como las llamamos nosotros, pues, en general son más largas que las sesiones habituales pues, que hay en el análisis. Pues. Entonces, bueno, este paciente, bueno, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, bueno, ya a la hora y tanto, yo le digo, bueno, ya no hable más porque me estás poniendo loco, y tú loco, y yo loco, y tú loco, no vamos a ninguna parte, pues. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, yo no lo dije en un tono de bravo de molestia, ni lo pensé, simplemente es que se me salió. Pero fue interesante porque este, esto de llamarlo loco, pero llamarlo loco en broma, tú loco y yo loco, no vamos a ninguna parte. Este,
le dio un reconocimiento como persona, es decir, como no loco. A partir de ahí, pues lo colocó en otro lugar, pues ya no en lugar del loco, sino en el lugar pues de un sujeto pues que trabaja pues lo que tiene. O sea, pero bueno, es un ejemplo pues en donde el humor pues tuvo un efecto pues ahí Y eh, justo has de dicho, rectificación subjetiva. Ajá. loco, loco. Loco, loco. Los dos locos. Sí, 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 loco los dos. Sí. Bueno, hay otro que recuerdo que es un dirigente deportivo, empresario deportivo y ex deportista, que ha fundado numerosos eh, lugares, pues, en donde se practica su disciplina. Entonces, él hablaba de que, bueno, y entonces yo me la paso en el complejo de tal parte, complejo, pues, en su país. Y yo dije, bueno, sí, en el complejo te la pasas. Bueno, aquello le hizo reír mucho, pues, pero le aflojó. Le aflojó, pues, el estar pegado, pues, en el síntoma, el estar pegado le aflojó, introdujo algo ahí, pues, a partir del humor, introdujo algo ahí, pues, en ese goce que era puro sufrimiento, pues, introdujo algo, pues, humorístico, pues, ahí en su goce. Bueno, hemos llegado, pues, a las 2 horas de la clase. Si quieren un comentario final o no, o lo dejamos hasta aquí para no abusar de nuestro invitado. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Como has mencionado, no solo una viñeta clínica, sino varios pedacitos, me vas a hacer ver otra vez todo el video para ver que este tengo que cortarlo y este tengo que cortarlo y este tengo que cortarlo. Bueno, Anecdóticamente, Angelita fue la que me enseñó a hacer los cortes, en los cortes ¿cómo es que se llama esa herramienta? Bueno, hacer los cortes en YouTube. Sí. Pero ahora yo sé más que ella, porque ella no sabía hacerlo sino al principio y al final. Yo ahora lo sé hacer aquí y aquí y aquí y aquí. Muy bien, muy bien. Pedro, es una forma de Ajá. compensar todo lo que me has puesto a trabajar. Bueno, sí. Muchas gracias por la invitación. Espero volver. Bueno, sí, sí, claro que Claro, sí. Te esperamos el gracias. próximo. Hola, Gracias, Jorge. José Carlos, que entró después y no lo he visto. Bueno, Chao. entonces la próxima, dentro de 2 semanas, hablaremos de los 4 discursos de Lacan. ¿Qué? ¿No oyes? Sí, Berenice no oye, que dentro de 2 semanas nos vemos para hablar de los 4 discursos. De ¿Ok? acuerdo, Y gracias. entonces, Gracias. Chao. bueno, entonces, Gracias, hasta la gracias, Jorge. próxima, pues. Adiós. Felicidades, pues. Adiós, Hasta Jorge. la próxima. Hasta la próxima.